Muy buenas noches a todos y a todas de Espacio Cultural Waves. Hoy tenemos un invitado desde Argentina, traductor y escritor. Ha publicado los libros como El honor de Dios, Mártires Palotinos, La historia silenciada de un crimen impune en el año 96. También Un ángel en la botica en 2014, con coautoría con Horacio Aneca, relacionado con los derechos humanos y la Iglesia. Es presidente de PEN Argentina y miembro secretario de PEN Internacional. Con nosotros se encuentra Gabriel Seisdedos. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Gonzalo. Gracias a vos. Gabriel, un inmenso currículum, ¿cierto? Que hemos leído ahora, varios libros, presidente de PEN Argentina, también miembro de PEN Internacional. ¿Cómo surge esto, cierto, de tus inicios como escritor y de la investigación, por ejemplo, del último libro que habíamos mencionado acá sobre Un ángel en la botica? Sí, a ver, los inicios tienen que ver más que nada con la traducción. Yo a partir de traducir dos textos, dos libros del francés, de un filósofo francés y de un sacerdote alsaciano, me di cuenta que esto de ser el puente, de ser un puente en cuanto a los idiomas, me gustaba, y me gustaba también el recrear en mi lengua, en el español, a un escritor. Y ahí comienza mi camino en la escritura, básicamente a través de la investigación histórica. Los libros que mencionaste, todos tienen que ver con ese tema. Estos libros de historia, ¿cierto? Parece que tuvieron un componente en común, que sería el estudio de la Iglesia. ¿Por qué este interés por la Iglesia? Mira, más que por la Iglesia, tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Es gente de la Iglesia, en este caso, en los dos libros que mencionaste, El honor de Dios es sobre una comunidad religiosa atravesada por la violencia de los años 70 en Argentina, que toma el compromiso de defender los derechos humanos que estaban siendo vulnerados en la dictadura militar del año 76. Y bueno, luego ellos van a ser asesinados, ¿no? Y el otro libro sobre el compromiso también desde la Iglesia, que no solo atraviesa Argentina, sino a toda América Latina, con el tema de los sacerdotes, lo que se llamó sacerdotes para el tercer mundo, que tuvo también su correlato en Chile, ¿no? En el Chile de los 60 y 70, principios de los 70. Ahora después, por ejemplo, el otro libro que mencionaste, Un ángel en la botica, tiene que ver con una figura del mundo del espectáculo que se llamó Eduardo Vergara Leumann, que crea una especie de centro cultural, si querés algo más frívolo, pero donde se cantaban tangos, había poesía, canción de protesta. Eso fue en los años 60 y principios de los 70, y me interesó mucho esa época que no viví, o sea, yo nací en los años 60, pero digamos, esto quizás ahora que lo pienso tiene que ver con las circunstancias de mi nacimiento, en esas épocas en que estaba el mundo tan atravesado por las luchas sociales, ¿no es cierto? Gabriel, ¿cuál ha sido el rol de la Iglesia en la Argentina de la dictadura y postdictadura? Con referente a los derechos humanos.
Así, hay dos iglesias. Estoy recordando que un obispo argentino siempre dijo, no, nunca podremos decir que tuvimos el rol de la iglesia chilena, ¿no? Con el cardenal Silva Enríquez a la cabeza y la Vicaría de la Solidaridad. Acá estaban muy divididos y estoy hablando de la jerarquía. Pero bueno, hubo una iglesia no complaciente con el poder de turno, que no avalaba los crímenes, y una iglesia víctima de esta propia dictadura militar. A posteriori, en democracia, siempre hubo remanentes de esta actitud conservadora. También se entiende, ¿no? Comienza el diálogo con el marxismo en los años 60, no estaban acostumbrados en la iglesia a dialogar. Ellos tenían el poder que tenían, y acá, a medida que lo fueron perdiendo y se fueron sentando con otros actores de la sociedad, hubo un crecimiento, un acercamiento al resto de la sociedad no religioso, que fue muy interesante y muy enriquecedor. Pero bueno, cuando se hace este avance y esta represión de los sectores de derecha, hay una involución, yo al menos considero que una involución, y entonces con la democracia, a ver, hubo un ayornamiento en los años 80, cuando acá recuperamos la democracia, pero aún hoy, ¿no? La iglesia sigue teniendo posturas muy conservadoras. En esta esfera, ¿cierto?, de una iglesia conservadora, ¿cómo ha tomado o ha considerado la iglesia hablar sobre los derechos humanos hoy en la actualidad? ¿Se habla de derechos humanos de parte de la iglesia haciendo un mea culpa de algunas situaciones, tanto a nivel mundial como de lo que podría haber hecho en dictadura? Mira, en cuanto a lo local, en cuanto a la responsabilidad en Argentina, han hecho una tibia, para mi gusto, una tibia disculpa, porque bueno, para producir estos documentos justamente tenía que haber un consenso, y había gente dentro de la estructura de la iglesia que no sentía que tuviera que pedir disculpas, ¿no? Pero estamos hablando de jefes de la iglesia local que bendijeron armas, que en cierta manera llamaron al golpe de Estado del año 76, y algunos, bueno, que directamente durante el gobierno militar fueron cómplices. Estoy pensando también en los capellanes militares que sabían por confesión lo que estaba pasando, y más allá del secreto de confesión, no trataron de influir en actitudes que revirtieran la actividad represora de quienes se confesaban con ellos. Gabriel, en este ámbito, ¿cierto?, de la investigación histórica, es un ámbito cultural. En este ámbito cultural me imagino que lograste contacto con escritores, intelectuales. ¿En qué momento ocurrió este enlace que finalmente llegas a PEN, como PEN Argentina, como miembro, y hoy eres el presidente de PEN Argentina? Sí, en el año, bueno, justamente a raíz del libro del Ángel en la Botica, yo me contacto con escritores y artistas, intelectuales, que en los años 60 tuvieron algún tipo de actividad dentro de lo que fue. A ver, se podría pensar que la Botica del Ángel fue una especie de esta carpa que tenían los Parra en Santiago, pero digamos con una
con una visión más comercial, si querés. La botica fue una boîte, se usaba esa palabra en aquella época, que antiguamente había sido una iglesia, así que sí, terminé de nuevo en una iglesia trabajando allí, una antigua iglesia, y esto hizo rastrear a los personajes de los años 60 y 70, que conociera a Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela fue PEN Argentina fue fundado en 1930 por los escritores más fascistas que se podían conseguir en Argentina en ese momento. Peor no se conseguía. Y bueno, entonces digamos, tuvieron una etapa de mucho crecimiento, lo que era el PEN Club de Argentina, entre el año 30 entre los 30 y los 40, lo que se llama aquí la década infame, ¿no? De mucha corrupción también, y mucha represión. Pasamos de la primera dictadura, o sea, el PEN argentino se crea el mismo año que tenemos el primer golpe de Estado en Argentina. Y muchos de los directivos del PEN Club estaban relacionados con estos militares represores. Bueno, en el año 2014 conozco en realidad en el 2013, pero en el 2014 Luisa Valenzuela, que es una escritora argentina con mucho reconocimiento en el exterior, me llama un día y me dice, Gabriel, ¿vos cuántos libros tenés? Y me pareció rara la pregunta y le digo, 3 escritos por mí y traducción también. Perfecto. Y yo le digo, ¿perfecto para qué? Y me dice, para entrar a PEN. Y le pregunté, ¿pero cómo? ¿El PEN existe en Argentina? Y me dice, sí, justamente está en una etapa de adormecimiento desde hace muchos años, pero PEN Internacional me ha convocado para refundar PEN. En ese momento, John Ralston Saul, que fue presidente de PEN Internacional, un escritor y político canadiense, había venido a Argentina, después había pasado a Chile. En Chile también hubo un renacimiento. Creo que la figura a quien convocaron como figura emblema fue Antonio Skármeta. Aquí fue Luisa. Y bueno, yo fui primero tesorero, después vicepresidente primero, y hace 2 años y medio fui elegido presidente de PEN Argentina. Me interesa mucho todo el trabajo que tiene que ver con derechos humanos, porque hay otras asociaciones de escritores, pero PEN se destaca justamente por esto. Y bueno, a partir de ese momento hemos trabajado en unidades penitenciarias, con talleres, en escuelas donde concurre mayoría de población de pueblos originarios, traídos del norte y abandonados en una ciudad muy importante de aquí de la Argentina, que es Rosario. Y todo lo que esté, porque, a ver, yo no tengo paciencia para los egos desmedidos de los poetas. Entonces todo tiene que estar atravesado por algo social para que me involucre. Y PEN me da esa posibilidad. Hoy el estar en el Consejo Internacional hace que vea cómo se vulneran los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Honduras, en Afganistán, ahora en Ucrania, en Turquía, en China.
y bueno, y ahí estamos nosotros. A mí me tocó acompañar a, bueno, la presidencia de Ralston Saul brevemente, digamos, desde PEN Argentina, y luego a una mujer extraordinaria que es Jennifer Clement, la escritora norteamericano-mexicana, que fue durante 2 periodos elegida como presidente de PEN Internacional, y ahora a Burhan Somnes, que es un escritor, novelista kurdo, abogado también, que fue víctima del gobierno turco, ¿no es cierto? Él sobrevivió a la tortura y, bueno, es un ejemplo de compromiso, ¿no? Gabriel, me parece súper interesante eso que comentabas, que fuiste partícipe de esta refundación de PEN Argentina en el 2013. ¿Qué significa para ti ser parte de una nueva etapa de PEN? Me imagino que debe ser un compromiso gigantesco, y sobre todo ahora que eres presidente de PEN Argentina. Sí, es un compromiso gigantesco porque empezamos a veces reuniones, como te comentaba, a las 7 de la mañana, porque tenemos esa diferencia horaria con Europa, y entonces las reuniones del board son en unos horarios complicados para nosotros, pero la verdad que bueno, uno está donde quiere estar, y se hace duro porque sigo siendo presidente de un centro. La mayoría de los miembros del board, del Consejo Mundial, no dirigen un centro. Entonces yo me ocupo en Argentina, somos considerados en América Latina el centro más laborioso, esto dicho por PEN Internacional. Pero bueno, entre las buenas cosas que ocurren, es que desde el año pasado venimos trabajando muy bien con un presidente de un centro, que es Germán Rojas, el presidente de Chile, que creo que tiene mucho futuro también en PEN a nivel internacional, porque bueno, primero por su trayectoria en el campo de derechos humanos, digamos que siento que pertenezco a una gran fraternidad, y está muy bien cuando te encontrás con compañeros que tienen un trabajo más o menos en la misma dirección, ¿no es cierto? O sea, como te digo, por ejemplo, en Argentina tenemos 3 asociaciones de escritores, pero que trabajen el tema de derechos humanos, solo PEN. Por eso, cuando alguien quiere asociarse a PEN pensando, bueno, ¿y qué? La pregunta que digamos, el más desenfadado la verbaliza sobre, bueno, ¿y qué me da PEN? Y yo le digo, mirá, es como ser de la Cruz Roja y preguntar cuántas vendas me puedo llevar a mi casa por ser de la Cruz Roja. No es así. ¿Qué le das vos a PEN? Y una vez que se entiende esto, me he encontrado con compañeros acá en Argentina que tienen este mismo compromiso. No podríamos ser este centro. Pensá, digo, que cuando asumimos con Luisa, preguntamos cuántos miembros había, y nos dijeron 8. Cuando llamamos a elecciones, resultó que de los 8, 4 habían muerto, y desde hacía años. Entonces, ahora que somos 100 y pico, bueno, y sobre todo con una característica que no todos los centros tienen, que tenemos muchos jóvenes. Eso es absoluto mérito del responsable de juventud, que se llama Gerardo Montoya, es un muchacho mexicano, psicoanalista, y un hacedor, básicamente. Así que es una característica que tiene este centro, ¿no?
Gabriel, un dato importantísimo que no mencionamos y que es importante decirlo ahora. Tú perteneces ahora a PEN Internacional como parte de la directiva y fuiste el primero de América, si no me No, equivoco, en ser electo. Si nos puedes ahí... no, soy el primer argentino, Ah, ya. el último, porque hay días que no me aguantan por esta arrogancia nuestra, Ya, pero soy el primero, el primer latinoamericano en mucho tiempo, pero ya. ha habido sobre todo colombianos y mexicanos. Mm. Hay que pensar que, o sea, Penn tiene sus tiempos. Si bien Penn Internacional fue fundada por una mujer, una poeta inglesa, recién se tomaron 93 años para elegir a otra mujer. Y latinoamericanos en la presidencia de PEN Internacional, el primero fue Vargas Llosa, el peruano, después Homero Arichis. Pero en general la pelota no pasaba de Europa, digamos. Mm. Y sí, el primer congreso de PEN Internacional fuera de Europa se hizo en Buenos Aires en el año 36, que fue todo un acontecimiento porque vinieron los escritores más reconocidos en todo el mundo. Es muy interesante, hoy por hoy, salvo que seas una Isabel Allende o un Paul Auster, digamos, la figura del escritor no es tan tenida en cuenta. En cambio, en ese momento, aquí vinieron el francés Gilles Romain, los alemanes Emil Ludwig, Stefan Zweig, ¿sí? Mm. De los más conocidos, bueno, Marinetti, el italiano. Eh, pero lo que pasaba es que había, y esto sorprendía a los europeos, imagínate un alemán que veía hordas de jóvenes, chicas y chicos, pidiéndole autógrafos. Esto es impensable que pase esto ahora, como no sea un youtuber famoso. Eh, pero Stefan Zweig en sus memorias dice, y lo dice en español, había cazadores de autógrafos. Claro, que tampoco era les importaba mucho, bueno, lo confundían con otro escritor y sí, está bien, no importa, usted no es el que yo creo, pero fírmeme Iban con los cuadernitos para las firmas, ¿no? Y les costaba llegar como si fueran estrellas de rock al lugar donde se tenían que reunir. Mm. Así que eso también habla del valor del intelectual y cómo se fue perdiendo en todos estos años. Mm. Una situación parecida le ocurría a Mistral. Se dice que también llenaba estadios en Uruguay, creo, y Claro, esto ahora difícil, difícil que llenen estadios, por lo menos. Eh, absolutamente. O sea, se llenaban estadios no solo con poetas, sino con gente que decía poesía. mm. Es impensable, es impensable. Gabriel, tú nos comentabas de que has tenido varias reuniones con PEN Internacional y me imagino que en este momento crucial de la historia han tenido reuniones muy delicadas con referente a lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia. También hay situaciones muy complejas acá en América Latina. ¿Qué es lo que como PEN Internacional están evaluando, pensando, reflexionando sobre este tema? Mira, estamos tratando que se siga manteniendo la hermandad que había en centros PEN, en el ruso y en el ucraniano, por ejemplo. Y las lecturas de poesía conjunta, porque hay que pensar que el centro PEN ruso
se ha fragmentado también por esto, lo que aquí llamamos la grieta, ¿no? La grieta política, los que apoyan a Putin, los que no. Y bueno, y tenemos gente que, por ejemplo, hay un muchacho que era de la oficina de Penn, que conocíamos, la oficina de Penn está en Londres, y otra chica que por la pandemia volvieron a Ucrania. Por suerte la chica salió antes, pero hoy por hoy estamos tratando de rescatar a este muchacho que quedó escapando de la pandemia, vuelve a su tierra y lo agarra este conflicto armado. Y con referente a América Latina, ¿hay algo con Nicaragua, por ejemplo, con Venezuela, que se esté Bueno, hablando? mira, Venezuela, la gente que estaba en el comité está en el exilio, mayoritariamente. Nicaragua fue perseguido por el gobierno de Ortega, que hace muchos años que dejó de ser un gobierno revolucionario para convertirse casi en heredero de la dictadura de Somoza. La presidente de PEN Nicaragua es Gioconda Belli, o era Gioconda Belli, está exiliada en España. Hace un mes más o menos se consiguió sacar del país a la secretaria de PEN, que es Gabriela Seltzer, una argentina de origen que había tenido que irse del país por la dictadura nuestra, fue combatiente en Nicaragua y para que desterrara a Somoza, y sin embargo hoy tiene que irse de su patria adoptiva, de su querida patria adoptiva, porque se persigue al PEN. La acusación es ser agentes, y en ese punto se conectan con los talibanes, por ejemplo. La acusación es que los centros PEN son agentes extranjeros, cuando los que estamos adentro sabemos de la autonomía que tenemos absoluta, pero claro, la acusación es, ¿dónde está la central? Bueno, en Londres, así que son agentes extranjeros. Es muy difícil en estos momentos estar en estos países. Yo, la verdad que rindo un homenaje a gente como Dina Mesa, la periodista y presidenta de PEN Honduras, que se ha quedado en el país en medio de persecuciones, amenazas, atentados. ¿Qué está ocurriendo en este momento con la cultura en Argentina? ¿Se está publicando libros de poesías, novelas? ¿Cómo es el ambiente cultural que tú estás visualizando como presidente de PEN? Se ha vuelto a publicar después de este tiempo de pandemia. Se publicó algo en pandemia, y lo importante es que ahora hay gracias a las vacunas, una reapertura donde, por ejemplo, ya sabemos de todas las actividades que vamos a tener como centro, y también invitando a la gente de otros países. Vienen para la Feria del Libro, van a estar representantes de PEN Chile, representantes de PEN Cataluña en actos nuestros, y volvemos a hacer los actos de Libera la Palabra. Se está publicando y han surgido muchas editoriales pequeñas. Están como perdiendo la hegemonía las grandes editoriales. Eso está bueno porque se reparte el juego, digamos. Gabriel, en este momento estás en un proceso, ¿cierto?, con varios miembros de PEN del mundo sobre una antología de literatura LGTB. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa futura publicación? Sí, esta publicación, en la que vos tenés bastante que ver, porque integrás el grupo, por lo menos de recepción de los trabajos, no es exactamente un jurado, ha tenido
bueno, una difusión en América Latina. Es curioso cómo funcionan los prejuicios, porque nunca se dijo que para mandar trabajos tenías que pertenecer al colectivo LGBT. Se trataba de publicar una obra que tuviera que ver con la temática. Nosotros en Argentina tenemos un comité de escritores que pertenecen al colectivo y que son muy activos, y que cuando se fundó este comité, Jennifer Clement decía, es un ejemplo para el machismo latinoamericano. Y bueno, hemos hecho algunas actividades, empezó la pandemia y esto fue como esta idea de publicar este libro que va a ser digital. Convocó a escritores de toda Latinoamérica, pero los que han sido muy activos son los puertorriqueños. Acaba de dejar la presidencia Sandra Santana, que conoces muy bien, que yo no sé con qué los amenazaba, pero te digo, los socios han mandado muchísimo material. Chile, poco, pero bueno, y después Argentina, y la verdad que me decía Miguel Gavilán, que es quien coordina al grupo, que son muy buenos los trabajos. Bueno, este libro se va a presentar en la Feria del Libro. Viene un referente de la literatura LGBT, que es Sebastià Portel, que es un escritor catalán. Y bueno, la idea es que en la presentación hay un espacio que tiene que ver con las minorías en la feria, y allí se va a hacer un reportaje y se va a presentar este libro. Yo, perdón, lamento que no sea un Carmener, no es un Malbec, por lo menos, porque hubiera sido muy chauvinista, pero bueno, acompaño la celebración de este encuentro entre tus televidentes. Gracias, Gabriel, muchas gracias. Y como para ir ya culminando esta conversación, no sé si habrá la posibilidad de que tú nos puedas leer algún texto propio o de algún autor que tú hayas considerado bueno leer. Mira, te voy a leer un texto muy breve de un poeta irlandés. Yo, como presidente de PEN Argentina, debería leer algo de un escritor argentino, pero es un texto que tiene que ver mucho con el compromiso con PEN y con el compromiso que tienen los intelectuales. A mí me conmovió mucho la figura de Jules Romain, que era el presidente del PEN francés, que inclusive ya no lo era cuando los alemanes entran a París, y él, que se había tenido que esconder porque era un intelectual de izquierda, vuelve a París clandestinamente solo para destruir las fichas de los socios de PEN, porque allí figuraba sus direcciones, su religión, y bueno, tanto él como, estoy pensando en el presidente de PEN actual, o esas imágenes de la presidenta anterior, Jennifer Clement, con el director ejecutivo protestando en la plaza de Tiananmen, o protestando en Turquía por los escritores y periodistas detenidos bajo la nieve, o Elena Poniatowska escribiendo sobre la masacre de estudiantes en el 68 en México. Entonces, sobre ese compromiso, hay un próximo libro mío que va a salir el año que viene, que rescata un momento de la historia en Bélgica, momentos en que nace Julio Cortázar. Como seguramente sabés, Julio Cortázar nació en Bélgica,
Y en el momento en que él nace, estaban entrando los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Bruselas. Y un escritor y diplomático, que era Alberto Blancas, un lujo de diplomático, y un escritor costumbrista argentino que se llamaba Roberto Pairó y que se convierte en el primer cronista de guerra, un cronista de guerra a la fuerza. Él era un escritor que mandaba de vez en cuando desde Bruselas sus notas de color sobre tulipanes y cervezas y fiestas regionales. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el gobierno argentino fleta un barco con gente gente patricia, digamos, de familias acomodadas o figuras o intelectuales. Y él dice, yo me quedo porque compartí la época de vacas gordas con los belgas, así que es tiempo de compartir la época de vacas flacas. Y él es el periodista que mientras todos los diarios decían otra cosa, él iba contando que los nazis, los alemanes en la Primera Guerra Mundial habían masacrado poblaciones enteras, habían asesinado a 3 cónsules argentinos, cónsules honorarios, y para esto él caminaba hasta la frontera con Holanda, mandaba desde el puerto de Rotterdam, y hasta que finalmente es detenido por los informes que mandaba la embajada alemana en el país. Entonces, un poco en homenaje a él y a este embajador y a la gente de la familia Cortázar, no voy a spoilear el libro, espero que lo lean en algún momento, como epígrafe del libro, que se llama Escritores en Guerra, y nunca mejor en estos momentos que leer esta frase, aparece esta frase del poeta irlandés Seamus Heaney, que dice: la forma en que vivimos, temerosos u osados, así habrá sido nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver con Penn y con la creación de Penn. Muchas gracias, Gabriel, por ese texto que acabas de leernos. Para ir culminando finalmente, ¿alguna recomendación de libro, película, novela, algo que nos puedas dejar como lectura, precisamente con relación a los derechos humanos y quizás lo que estamos viviendo ahora, que es este conflicto bélico? Sí, yo diría, les recomiendo un libro que no sé si tiene edición chilena, acá circula una edición española, que no suele ser barata, pero vean cómo lo consiguen, sobre todo los jóvenes, que se llama El mundo de ayer, y es justamente de Stefan Zweig. Para los que no lo recuerdan, Stefan Zweig fue miembro del comité de escritores alemanes disidentes, de lo que se llamó el PEN de escritores alemanes en el exilio. Él es el último libro que escribe. Poco después se suicida con su esposa en un pacto en Petrópolis, en Brasil. Se han cumplido 80 años la semana pasada de este hecho. Y él va contando este deterioro de las relaciones que van a provocar lo que fueron las 2 guerras mundiales. El mundo de ayer justamente recrea lo que había sido ese tiempo de fraternidad cultural en Europa, y que en definitiva el restablecimiento de esa fraternidad es lo que hace que PEN Internacional se cree y tenga razón de ser. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, a leer Stefan Zweig, que es una obra monumental, muchos libros que las personas puedan también ir profundizando en su obra. Gracias por esta conversación, Gabriel. Gracias a PEN Argentina y PEN Internacional, que te tienen ahí como presidente y miembro. Muchas gracias a vos.
Nos vemos entonces en un nuevo programa acá en Espacio Cultural Way. Muy buenas noches.